Repito lo que dije al principio, de hoy en 8 hay el segundo parcial, hay examen del segundo parcial. ¿Y qué va a salir en ese examen? ¿Qué creen ustedes que debe salir en ese examen? Bueno, una cosa que puede salir en el examen es lo que sale en el libro para cada capítulo. Entonces, en base a eso, pueden tal vez hacer algunas preguntas, en base a lo que dice en el libro sobre cada capítulo. ¿Sí? Pensaría que sería como lo que no se tomó en consideración en el primer examen, de ahí para acá. Entonces, en cuanto al análisis. Ahora, supuestamente tenemos que terminar Primera y Segunda Corintios. Así que en eso estamos atrasados. Así que comencemos a mover un poco esto, porque ya supuestamente estamos a 2/3 del camino. Así que vamos a comenzar a ir un poco más rápido. Quedamos en el versículo 13, ¿verdad? Sí. Juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿No os enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, si la mujer se deja crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero entonces aquí está la clave de todo, versículo 16. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces todo esto está bien, es importante considerarlo, pero no es motivo de contienda, no debemos hacerlo motivo de contienda, no lo convirtamos en doctrina, ¿verdad? O sea, si usted está de acuerdo conmigo, somos hermanos. Si usted no está de acuerdo conmigo, va a jalarlo. No, dice Pablo, no así. Y otra cosa que quiero notar aquí es donde usa la pluralidad, las iglesias de Dios. Aquí vemos una vez más que son iglesias independientes, autónomas y soberanas, ¿verdad? Son locales, no son iglesia universal, no existe iglesia universal en la Biblia. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, lo que sigue, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Entonces ya él había mencionado en los primeros 3, 4 capítulos sobre las disensiones, cómo la iglesia estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces, él ahora habla de las disensiones y en parte lo creo, porque también es necesario que haya entre vosotros bandos, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os reunís en uno, o sea, como iglesia, esto no es comer la cena del Señor. Porque cuando coméis juntos, lo que estaban haciendo ellos, lo que estaban haciendo en la iglesia de Corinto, cada uno toma antes su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber o menospreciáis la iglesia de Dios? Aquí está usando el singular. Pero recuerde que cuando se usa la iglesia de Dios en el sentido singular, está escrito siempre en una carta a una iglesia local. Entonces se usa en el sentido representativo. Y está hablando en este caso la iglesia de Corinto. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? La iglesia de Corinto. Y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Aparentemente, ellos estaban celebrando lo que se ha dado por llamar ágapes. Estos ágapes eran reuniones de convivio
de compañerismo, donde hay comida, hay compañerismo, está bien, pero eso no es la cena del Señor. Ellos le estaban llamando a eso la cena del Señor. Y otra cosa que vemos aquí también es que cada uno traía su comida y lo comía delante de los demás y lo compartían. Entonces no, si vamos a hacer un convivio, si vamos a hacer un compañerismo, todos comen igual. Y si no, no, ¿verdad? Y en esto, ya que estamos hablando de todo un poco, yo he tratado hasta donde sea posible traer algunas costumbres de Estados Unidos para acá, en cosas que son buenas, como por ejemplo los convivios en las iglesias, donde los diferentes hermanos traen algo. Entonces se comprometen a traer diferentes cosas. Entonces pedimos a una hermana, generalmente es una hermana, a menos que haya un chef en la iglesia, pero al contrario se pide que sea una hermana, entonces que nos prepare un menú. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues se hace el menú, ok, esto es lo que vamos a hacer de acuerdo con todos los hermanos, ok, ahora sí, necesitamos tanto de pollo, necesitamos tanto de ensalada, necesitamos cada cosa, ¿verdad? Tanto de frijoles molidos, tantas tortillas, tantos refrescos, etc. Y los hermanos se ofrecen y se hace una lista. Así es como yo lo hago. Entonces, se presenta qué vamos a hacer. A veces de camino se ajusta, ¿verdad? Un arroz con pollo, no hagamos un arroz con siempre, ¿verdad? Sino que hagamos otra cosa, bueno, una carne asada, ¿ok? Entonces, ¿quién va a adobar la carne? ¿Quién va a hacer la carne? La traemos adobada, la compramos adobada, alguien la va a comprar y la va a adobar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quiénes son los que van a estar a cargo de asar? Generalmente los hombres son los que se encargan de asar la carne y las mujeres entonces se encargan de lo que es la cocina y todo eso. A nosotros nos ha salido muy bien. Lo que hay que tener cuidado es a la hora de comer, a la hora de servir. Debemos tratar hasta donde sea posible de cuidar de que los que son más comelones y, entre comillas, más abusivos, entonces no abusen. Porque muchas veces hay gente abusiva, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Nos pasó cuando estábamos comenzando con esto allá en la iglesia de Bron en Barrio Cubo, de que estaban haciendo la fila todavía, gente que no había comido, y ya los que habían comido querían volver a meterse ahí a colarse para, ¿verdad? Entonces hay que estar cuidando con eso. Generalmente para eso son buenos los diáconos y los hermanos que están con autoridad en la iglesia, para que cuiden. Eso no lo debe tocar al pastor, debe tocarle a otros hermanos, para que ellos se encarguen de esto y estar vigilando, ¿verdad? Entonces, ok, usted si quiere repetir, vaya al final de la fila. Al final de la fila. Ahora, gracias a Dios que en el caso nuestro, en la iglesia donde estamos ahora, generalmente entonces sobra al final. Y preguntan quiénes quieren más. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Quiénes quieren más? Entonces, ahí sí, los que quieren más, entonces hay algunos que somos un poquito más comelones que los demás, ¿verdad? Entonces nos repetimos, pero porque ya todos comieron. Entonces en esto hay que tener cuidado. Bueno, eso le llamaban ágape. Y está bien siempre y cuando se hace en forma ordenada, muy bonito, rato de compañerismo, porque cuando llegamos a la iglesia, generalmente todo el mundo llega a la iglesia y después, y con costo se saluda. Y no hay realmente un convivio, no hay una relación, no hay un compañerismo. Entonces de vez en cuando esto a mí me gusta. A mí me gusta cuando se puede hacer, pero hay que tener cuidado. Lo que Pablo está diciendo es el desorden que había, porque cada uno llevaba su comida solo para ellos, no lo compartían, y los que no tenían, no tenían. Entonces, y Pablo les dice, versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen. Entonces hay que tener cuidado que no se preste para eso, ¿verdad? Sino que todos en una forma equitativa venimos y lo traemos. Teníamos una familia donde ella preparaba comida solo para su familia, porque ella decía que su familia comía la comida de ella
y ella no sabía cómo habían cocinado los demás. Bueno, ok. Con el correr del tiempo y de vez en cuando hacíamos paseos. Entonces poco a poco, aunque ella siempre traía comida para su familia, pero también comenzó a compartir. Y siempre me invitaba a mí, comenzó conmigo, ¿verdad? Generalmente yo cuando iba a estos paseos yo siempre llevaba comida. Y yo terminaba regalando mi comida, porque todo el mundo quería que yo comiera la comida de ellos, ¿verdad? Entonces, y tenía que tener cuidado de un poquito, ¿verdad? Allá en Hebrón se hizo muy grande eso, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque todo el mundo quiere y si uno dice que no, se resienten. Entonces, y la gente quiere que uno coma y que coma bastante, ¿verdad? Así que en eso es bonito. Comenzó conmigo y luego terminaron compartiendo con todo el mundo. Entonces, ok, se terminó bien. Eso está bien, pero no le llamemos eso la cena del Señor. Es lo que Pablo está diciendo estrictamente. Número 1, que haya igualdad para todos. Y si no, no se hace. Y número 2, eso es un convivio, eso es un ágape, le llamaban ellos en ese entonces. Y entonces él explica, comenzando en el versículo 23, la cena del Señor. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Estamos? ¿Seguimos adelante? Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Interesante, el único apóstol que menciona esto es Pablo. Lo encontramos en Lucas, bueno, lo encontramos en los evangelios. Yo siempre uso el pasaje de Lucas 22, aunque generalmente se usa el pasaje de Pablo aquí en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Paremos un momento aquí. Las señales de pacto comenzaron con el pacto que Dios hizo con Noé a la salida del arca. Yo personalmente creo que hay pactos antes de eso. Yo coloco el pacto edénico y el pacto adámico, pero no hay señal. Algunos dicen que la señal del pacto adámico es los animalitos que murieron para que el Señor pudiera hacer vestimenta para ellos. Pero no encuentro una base bíblica para eso. Pero yo encuentro que hay un par de pactos ahí. Pero el primer pacto que tiene señal es el pacto noéico. Y es la señal del arco iris. Luego tenemos el pacto abrahámico, que la señal es la circuncisión, porque es un pacto de generación. Es un pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir un Salvador. Luego tenemos el pacto mosaico, el pacto de la ley, que la señal del pacto es el día sábado, el sábado regulado de la ley. Luego tenemos el nuevo pacto, y este es el nuevo pacto. Y la señal del nuevo pacto lo dice aquí en el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces esa copa del fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, ya que estamos hablando de esto, también es importante mencionar de que hay 3 posiciones en cuanto a esto. La posición luterana, la posición católica y la posición nuestra. La posición luterana se llama la consubstanciación, que el cuerpo de Cristo está con los elementos. Está la transubstanciación, que es la católica, que con la bendición del sacerdote, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y luego está la posición nuestra, que es la posición simbólica, que no dejan de ser lo que son, pero representan
el cuerpo y la sangre de Cristo, sin dejar de ser lo que son. Pero es importante que ustedes tengan conocimiento de estas posiciones y cómo se llaman y qué significa cada uno. Versículo 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa indignamente? Yo respondo, lo dice el siguiente versículo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces yo interpreto que se refiere a pecado inconfeso. Uno debe examinarse a sí mismo. También otra cosa que yo aplico, debe examinarse a sí mismo, no para abstenerse, porque también está esa mala costumbre en muchas iglesias, donde la persona se examina a sí mismo y ve que no está en condiciones de tomar la cena. Ahora, generalmente, cuando las personas están en esas condiciones, no asisten el día de la cena del Señor. Pero hay otros que asisten y no la toman. Entonces, yo no encuentro que eso sea bíblico, ¿sí, hermano? Hermano, por la enseñanza que uno va recibiendo en el seminario y los diferentes profesores en cuanto al tema de lo que es la cena del Señor, si es abierta, semiabierta, si es cerrada, ¿verdad? Cuando uno ya tiene tomado una decisión de acuerdo a la palabra y considera que es cerrada, ¿verdad? Y en la iglesia se practica la cena cerrada o abierta, ¿cuál debe ser la posición de uno? Participar, porque usted está en esa iglesia. Nada más. No hay ningún problema de nada. Yo no encuentro problema. El problema no está en usted. El problema está en los que están al frente, que le están aplicando mal. Sí. Hermano, yo he encontrado iglesias que para mí sí es muy claro, como dice usted, que si hay un pecado inconfeso, pero también he conocido congregaciones que ellos días antes pues en fin, de la celebración de la cena de la celebración, ellos dicen muchas veces que también si usted tiene un problema con un hermano, Ajá. ¿verdad? Que lo resuelva. Ajá. ¿De acuerdo? Pero, o me equivoco, pero eso no cabe dentro de la categoría de pecado inconfeso, porque... cabe en la categoría de lo que estaba diciendo él, donde hay disensión. Ah, ok. Yo encuentro que la única razón para suspender la cena del Señor es cuando hay disensión en la iglesia. ¿Verdad? Hablando el caso, por ejemplo, de nosotros. El día pasado tuvimos un problema, entonces hubo gente se fue enojada. Entonces yo le dije a los hermanos el mes pasado que no tomáramos la cena del Señor. Pero este mes sí lo vamos a tomar porque ya los hermanos ya se fueron. ¿Verdad? Entonces, yo encuentro que la causa para no tomar la cena del Señor como iglesia es cuando hay disensión que no se ha arreglado. Disensión que no se ha arreglado. Entonces, es comunión y no hay comunión. ¿Verdad? Entonces yo diría que arréglenlo como iglesia. Arréglenlo. A veces hay que arreglarlo separando a las personas de membresía. Si ya tomaron la decisión de no hacer la paz y sigue la disensión, entonces lo que hay que hacer es separarlos para que la iglesia entonces quede ya en paz y armonía. Sí, en esa disensión debemos de observar lo que la Escritura establece. Tengo que ir a buscar a mi hermano, a mi hermana. Eso es cuando hay diferencias personales. Ajá. Pero
la disensión con mi hermano puede estar creando esa animadversión a nivel de iglesia, ¿verdad? Y entonces yo tengo que hablar con mi hermano. Eso está en el capítulo 18 de Mateo. Ajá. El procedimiento cuando hay problema entre un hermano y otro hermano de la iglesia. Ajá. Ese es el procedimiento. Y también puede ser más amplio, o sea, a nivel eclesiástico, Que esté afectando a la iglesia. ¿verdad? Porque sea público y notorio la confrontación o la disensión que tenemos, ¿verdad? O sea, ya eso está afectando ya a la iglesia, ¿verdad? Puede ser. El concepto, hermano, es que eso tiene que estar permeado por el amor. Sí, para arreglar las cosas. Sí, pero tiene que estar permeado por el amor en Cristo Jesús. Y entonces, Y el perdón. por supuesto, porque no es que Él se vaya, no es que yo me vaya, no es que nos dejemos de hablar, o no es que hagamos las paces, ¿verdad? Y vamos a tener oculto el resentimiento, la raíz de amargura entre nosotros. No, pienso yo que no, sino que tenemos que hacerlo en amor, o sea, conversar y, bueno, si no podemos seguir siendo tan amigos como antes, bueno, está bien, no estamos obligados a eso. Estoy de acuerdo. O sea, hagamos las paces. Pero no significa que vamos a volver a andar abrazados. Porque hay personas que ¿verdad? No son compatibles. Entonces está bien. Pero estamos en un mismo cuerpo. Podemos amarnos a pesar de, llevarnos a pesar de, pero no significa que tenemos que estar revueltos. Juntos, pero no revueltos. Entonces en esto hay que hacer la diferencia. Ok, antes de seguir adelante, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, no es abstenerse, es tomar los pasos necesarios para poder participar. Estas personas que dicen es que yo no estoy en condiciones, bueno, hay que ver por qué. A veces es ignorancia. Yo he encontrado a través de los años personas que me dicen, hermano, es que yo no soy digno. Mi respuesta es, no, nadie es digno. Yo tampoco soy digno, nadie es digno. Pero somos hechos dignos por Jesucristo. Y en Él podemos sentarnos a la mesa del Señor. Y Él nos invita. Entonces, los apóstoles no eran perfectos. Tenían cada pleito entre ellos. Especialmente sobre quién es el mayor. Pero sin embargo, fueron invitados a la mesa del Señor. ¿Verdad? Así que no somos dignos, pero y coma así, o sea, no se abstenga. Si no está en condiciones, arréglelo. Y lo ideal, y me gusta mucho eso, Jorge, de que desde antes vayan preparándose para poder participar de la cena. Hay algo inconfeso, hay algo que hay que arreglar, alguna cosa que hay que hacer, hay una diferencia con algún hermano en la iglesia, arréglenlo porque viene la cena del Señor. Ahora, esto es una costumbre que hay en Estados Unidos, por eso toman cada 3 meses. Allá la costumbre es cada 3 meses. Porque ellos dicen que cada mes, entonces baja un poquito o sea, que sea algo muy, muy especial. Y se va haciendo muy costumbre. Entonces aquí lo acostumbramos cada mes. Allá lo acostumbran cada 3 meses. Allá hay algunas iglesias que lo hacen una vez al año. Entonces, esos son diferentes costumbres y cada iglesia lo establece. Pero la norma en Estados Unidos es cada 3 meses. Es lo costumbre que se toma allá. Hermano, yo lo que hacía como un tip ahí para los que escuchan y para los hermanos, como yo me encargaba de hacer el boletín de la iglesia y cuando ya se acercaba la fecha de la cena, entonces yo en el boletín ponía información sobre la cena, no solo la fecha, sino sobre este asunto de poner los versículos para que la gente se dé cuenta de que es algo serio, que es importante y que tiene que hacer su reflexión. Así lo hice por muchos años, entonces vieras que era interesante.
Claro. porque nadie me mandaba a hacerlo, sino simplemente me pedían que en el boletín siempre pusiera un versículo o dos versículos, algo bonito. Entonces cuando se acercaba la cena, yo tomaba el tiempo de poner todo esto, unas 2 veces antes, 2 boletines antes del día. Muy bien, sigamos entonces. 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, el Señor ha ejecutado una muerte prematura en algunos casos, según Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo aquí que esta sería una causa de una muerte prematura, de que algunos dicen que es el pecado de muerte que dice Juan en 1 de Juan capítulo 5. Algunos dicen que ese es el pecado de muerte, que es comer de la cena del Señor indignamente. Bueno, eso es muy interpretativo. ¿Cuál es el pecado de muerte? Lo que sí es evidente es que el pecado de muerte de 1 de Juan capítulo 5 es algo de que el Señor se lo lleva prematuramente. Ahora, no pierde la salvación, no es algo, pero sí pierde premios, galardones y coronas, ¿verdad? Porque el Señor se lo está llevando antes de tiempo. Versículo 31. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 2, donde está hablando del hombre espiritual y el hombre carnal. 1 Corintios 2, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Recuerden que juzgar es pesar, ¿verdad? Poner en una balanza. Entonces, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque él se juzga a sí mismo, porque el espiritual tiene suficiente discernimiento, tiene suficiente capacidad espiritual, suficiente crecimiento espiritual, de que él no necesita que se le diga, él mismo se da cuenta. Cuando él mete la pata, él se da cuenta. El Espíritu Santo le dice y él escucha la voz del Espíritu Santo que le está jalando el mecate. Entonces él no necesita que nadie lo juzgue, él no necesita que nadie se lo señale. Sin embargo, si alguien le señala algo al espiritual, él no va a ser orgulloso y decir, sí hermano, ya lo sabía, gracias. No, eso es orgullo. Simplemente, muchas gracias hermano, se lo agradezco mucho de veras, estoy trabajando en eso. Y sigue adelante. Pero ya lo sabía. Entonces, volviendo a 1 Corintios 11, pues si nos examináramos a nosotros mismos como creyentes espirituales, ciertamente no seríamos juzgados por otros. Mas siendo juzgados, entonces si llega a eso, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, o sea, para salvar a la persona. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, está hablando de comer la cena del Señor, esperaos unos a otros. Ahora, también está hablando de la práctica del ágape, ¿verdad? Y si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos al capítulo 12. Los capítulos 12, 13 y 14 tratan de dones espirituales. El capítulo 12, el tema es diversidad dentro de la unidad. Diversidad en la unidad. El capítulo 13 es el meollo del asunto. Muchos interpretan que el capítulo 13 es parentético. No, el capítulo 13 es el eje, es el meollo, es el capítulo del amor, porque sin amor no vale nada. No importa los dones que una persona tenga, sin amor no vale nada. Luego el capítulo 14, entonces se especializa en el don de profecía versus el don de lenguas. Y aclara muy bien
la importancia de cada uno y cuál es el papel de cada uno. Entonces vamos en el capítulo 12. Y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. En la iglesia de Corinto parece que se habían metido algunas costumbres paganas, porque dentro del paganismo que ocurría en Corinto estaba el entrar en un éxtasis, y ellos entonces hablaban una jerigonza. Era parte de una adoración pagana. Parece que eso entonces se había infiltrado en la iglesia de Corinto, donde ellos no estaban hablando don de lenguas de la Biblia, sino que estaban hablando una jerigonza. Y Pablo tiene que poner estas cosas en orden. Ya que estamos hablando del don de lenguas, vamos a Hechos capítulo 2 para ubicarnos. En el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque hay mucha confusión. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba. Ok, ¿hubo viento? No, un estruendo. O el estruendo. Exacto. No hay viento. Primer error. No hay viento. Vino un estruendo. Y el escritor está aclarando, explicando, definiendo la clase de estruendo. ¿Cómo era el estruendo? Bueno, él lo identificó como un viento recio que soplaba, ¿verdad? Y muy fuerte, tan fuerte que los habitantes se vinieron corriendo a ver qué pasaba. Ok, un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se oía inclusive alrededor. Número 1. Eso no, ahora número 2. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pregunta número 2. ¿Hay fuego? No, no hay fuego. Segundo error. No hay fuego. Lo que hay es lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto nunca se repitió, sino que fue solamente en esta ocasión. Okay. Entonces hay dos cosas, un estruendo y lenguas repartidas. Número 2, hay dos cosas. Viene la tercera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es lo tercero que ocurrió. Ahora, el bautismo fue sobre la iglesia. La llenura es individual. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Número 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces es algo del Espíritu Santo. No es que ellos escogieron. Fue algo que el Espíritu Santo les dio. Ahora, ¿cómo eran esas lenguas? Aquí las define. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces habían judíos cuya lengua materna era de otras tierras. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, ¿verdad? Ellos venían a ver qué pasó. Y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, o sea, su lengua materna. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí está una lista de unos 15 idiomas que se hablaron en el día de Pentecostés. Son idiomas, lenguas que se hablaban. Ahora digo, ¿cómo 15? Porque se mencionan también regiones. Y en algunas de estas regiones tal vez se hablaba más de una lengua, ¿verdad? Porque tal vez habían dialectos locales ahí, yo no sé, pero por lo menos 15 que se mencionan ahí. Son idiomas, son lenguas que se hablaban por estas personas, eran la lengua materna de ellos. Y ellos las entendían, lo estaban escuchando y lo entendieron.
Este es el don de lenguas de la Biblia. Hablar un idioma como un don, sin haberlo estudiado. Volvemos entonces a 1 Corintios 12. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí le está haciendo referencia a las costumbres paganas. Entonces, está aclarando y separando. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Porque en el medio de ellos evidentemente estaban ocurriendo estas cosas. Y Pablo está aclarando cuáles son las cosas que son de Dios y cuáles son las cosas que ellos están trayendo de las costumbres paganas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, paremos un momentito aquí para definir qué es un don. Un don no es característica de espiritualidad. Un don es una herramienta de trabajo. No indica espiritualidad. En la iglesia de Corinto había toda clase de pecado. No era una iglesia espiritual, era una iglesia carnal. Pero no les faltaba ningún don. Los dones no son para señalar espiritualidad. Hoy se ha confundido eso, es una mentira. Hoy se trata de señalar que el que tiene el don tal o el don cual es más espiritual. Mentira, falso. Los dones son herramientas de trabajo. Y entre más dones tiene una persona, más responsable es. Porque Dios le pedirá cuentas por cada uno de los dones que tiene. Entonces, el que tiene muchos dones es más responsable. Tiene que usarlos para la gloria del Señor. Dios le va a pedir cuentas. Son herramientas de trabajo. Entonces, el tema aquí es la diversidad dentro de la unidad. Versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, hoy se quiere hacer creer que es para provecho del individuo. Nada más lejos de la verdad. No es para provecho del individuo, es para provecho del cuerpo. El contexto nos indica que es para provecho del cuerpo, no para provecho del individuo. No es para exaltar al individuo, es para trabajar en la iglesia, en el cuerpo, donde el Señor lo puso. Entonces es para provecho. Seguimos leyendo. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ok, hay una lista ahí de dones que estaban en ejercicio en ese tiempo. No todos estos dones están en ejercicio hoy. Muchos de estos dones pasaron cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Eran parte de la infancia de la iglesia. Pero en ese entonces estaban todos en ejercicio todavía. Versículo 11. Mas todas estas cosas, o sea, toda esta diversidad, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Como quien quiere. Como el Espíritu Santo quiere. No como la persona, sino como el Espíritu Santo quiere, de acuerdo con la necesidad del cuerpo.
Todo el contexto que vamos a ver aquí es para edificación del cuerpo. 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Recuerden que esto está hablando de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Está hablando a una iglesia. Los que creen en la Iglesia Universal usan este versículo para tratar de probar que somos bautizados en un cuerpo. Entonces yo respondo, no, un momentito. La Iglesia Universal que ustedes proponen, ¿cómo es que se entra a la Iglesia Universal? Al creer en Cristo. Ok, pero aquí dice que el bautismo. Entonces, ustedes dicen que todos los creyentes forman parte de la Iglesia Universal Invisible. Y se entra a formar parte de la Iglesia Universal Invisible al creer. Pero aquí lo que dice es en el bautismo. Entonces aquí no está hablando de una Iglesia Universal Invisible, como dicen ustedes. Está hablando de una iglesia local. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿A cuál cuerpo entramos a través del bautismo? De la iglesia local. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando ahora del cuerpo físico. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. ¿Como quién quiso? Como Dios quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos con más honra. Está hablando del cuerpo físico. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decorosos. Ahí se está hablando de la iglesia. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros se interesen por igual los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Ahora, este versículo 27, 1 Corintios 12, 27, es un versículo muy fuerte para probar que la iglesia es local, independiente, autónoma y soberana. Aquí Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de Corinto: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Los que creen en la iglesia universal dicen que serían parte del cuerpo. No, aquí Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto que ellos son el cuerpo de Cristo. Aquí está diciendo claramente que cada iglesia local, independiente, autónoma y soberana es el cuerpo de Cristo. Ahora, muchas veces le contestan a uno: ¿cuántos cuerpos tiene? Uno. ¿Cuál? Cada uno. Y yo lo explico de esta forma. El Cordero de la Pascua, ¿cuántos corderos se ofrecían cada año en la Pascua? No, ¿cuántos corderos se ofrecían cada año en la celebración de la Pascua? ¿Uno por trigo? No, era por familia. Por familia. Sí. ¿Pero cuántos? Miles. Miles. Era por familia. Miles. Pero siempre se usa el singular. Nunca se dice los corderos de la Pascua. Siempre se usa el singular, el Cordero de la Pascua. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Porque cada cordero señalaba hacia Jesucristo.
nunca se usa el plural. Así como cada cordero señalaba hacia Cristo, así también cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Igual. Entonces Pablo dice a la iglesia de Corinto: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otra cosa que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 12 es cuándo comenzó la iglesia. Y aún nos puso Dios ¿a dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Que es muy interesante, hermano, lo que engloba esto, porque están las dos posiciones con respecto a cuándo, ¿verdad? Y yo he pensado, cuando hago el ejercicio, es si alguno de los apóstoles que él escogió hubiesen muerto antes de su resurrección, ¿dónde estaría? Bueno, ocurrió. Uno lo traicionó, Ajá, que era el diablo. pero era apóstol. Sí. Era uno de los 12. ¿Dónde está él bajo condenación? ¿Dónde está? Él era diablo. No, fue por declarado eso, ¿dónde está? Ahí está. en el infierno. Sí, está en el infierno. Sí, no hay duda. Pero no pensemos en él, pensemos en cualquier otro, en Pues, Pedro. no, pero no ocurrió. No ocurrió, pero haciendo el ejercicio, Por eso aquí viene la pregunta. si él hubiese muerto, entonces, ¿dónde estaría? En el Hades. En el Hades, Sí. después subiría Sí. en la resurrección, Sí. pero no, estaría subiría en la resurrección de Jesús. de Jesús, Sí. ¿verdad? No estaría en lo que llamamos hoy iglesia. Bueno, no pasó. Así como otra cosa también, que son cosas que podemos aplicar. La Biblia dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Para que eso ocurra tiene que ser un milagro. Porque nunca están en una iglesia, en un día de culto, todos unánimes juntos. Pero Dios hizo que ese día estuvieran todos unánimes juntos. Cuando la iglesia fue bautizada en Espíritu Santo. Así que Los que estaban- dejemos de suponer. Vamos entonces a versículo 28. ¿Cuándo empezó la iglesia? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Ok, entonces, ¿dónde encontramos a los apóstoles? Porque hoy la iglesia católica enseña y los protestantes siguieron con la misma línea de que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, brincándose todo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia antes de Pentecostés, de que no se aplica a la iglesia. Pero aquí está, ¿dónde está la iglesia? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Dónde los encontramos? Vamos a Lucas 6. Comenzando con el versículo 12, Lucas 6, 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, Jesús era un hombre de oración, pero él no pasaba la noche orando todas las noches. Él pasó esta noche orando, porque al día siguiente él iba a establecer a sus 12 apóstoles. Y aconteció, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12 No. discípulos. ¿Cuántos discípulos? Dice que escogió a 12 de ellos. Es entonces correcto. eran ¿Cuántos discípulos habían? Más de 12. Exacto. No tenemos el número, Ujú, pero habían más de 12. ujú. Porque cuando fue de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles, y ahí está la lista. Entonces, dice en 1 Corintios
12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces, si encontramos dónde están los apóstoles, podemos decir aquí está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Al principio del ministerio de nuestro Señor. En Lucas 6:13 están los apóstoles, ahí está la iglesia. No en el día de Pentecostés, sino al comienzo del ministerio de Jesús. Ahí está la iglesia. Muy bien, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, volviendo a 1 Corintios 12:28, lo segundo profeta, lo tercero maestro, luego milagro, luego dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversos géneros de lenguas. Muy bien, ahora, vienen una serie de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es que la respuesta es sabida. Entonces, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Pero entonces sigamos con las demás. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todas lenguas? No. ¿Interpretan todo? No. Porque volviendo a lo que dice aquí en el capítulo 12, Él repartió a cada uno como Él quiso. No todos tienen estos diferentes dones. Unos tienen unos, otros tienen otros. Pero hay diversidad dentro de la unidad. La unidad es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local, autónoma, independiente y soberana. Hay diversidad dentro de la unidad. La unidad la da el Espíritu Santo. Y la diversidad es el repartimiento de dones dentro de la iglesia, como Él quiso, como Él determinó. Ahora, el versículo 31 es muy importante. Nosotros tenemos una traducción muy buena de la Biblia, pero como toda traducción, puede que tenga errores. La traducción que yo tengo de la Sociedad Bíblica Trinitaria es muy buena, pero volvieron a traducir 1 Corintios 12:31 conforme a cómo se ha venido traduciendo. Posiblemente así lo tradujo Casiodoro de Reina, supongo que sí. Pero si nosotros cogemos 1 Corintios 12:31, así como está traducido, procurar en el modo imperativo, eso choca con todo el contexto del capítulo donde dice que hay diversidad dentro de la unidad y que son repartidos como Él quiere para provecho del cuerpo. Ahí es donde entonces ellos cogen, no, pero es que para provecho de cada uno. Y cada uno entonces tiene que decir, porque aquí lo que dice es, procurar pues los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Diré los que son más vistosos y los que cada uno quiere. El griego es un idioma muy bueno, muy completo. Se puede ver una palabra en el griego y con solamente ver la palabra, con su prefijo, con su raíz y con su sufijo, muchas veces podemos saber todo. Si es el sustantivo, podemos saber el modo, el número, el caso, un montón de cosas. En el verbo podemos saber el modo y podemos saber el tiempo, podemos saber el número con solamente verlo. Y generalmente es muy específico. Pero hay un caso, y este es uno, donde el modo imperativo y el modo indicativo es la misma forma, es la misma palabra. Al traducirlo imperativo, como está aquí, es una orden. Procurar pues los mejores dones, pero eso choca con todo el contexto, donde se está hablando de la diversidad dentro de la unidad y que es el Espíritu Santo el que reparte los dones
como Él quiere para provecho del cuerpo. Entonces, ¿cómo lo debemos traducir? Hermano Luis. Hermano, tengo aquí la versión de 1569 Ok. y dice, procurad pues, Él lo tradujo imperativo. está la coma. En el King James también está imperativo. En la Reina Valera 60 están 2 comas de cada uno después de la primera palabra. Sí, procurad, coma, pues coma. Ajá, y después dice los mejores dones, Sí, punto y coma. correcto. Así está aquí, igual. Más aún, yo os enseño el camino más excelente. Ok, vamos para allá. Si usted lo traduce, y Casiodoro Reina lo tradujo así, en el King James también se traduce así, imperativo. Pero si se traduce imperativo, choca con todo el contexto. Pero escuchen cómo se traduce indicativo. En la 1602 dice empero, desear. Pero está traducido imperativo igual. Ajá, empero, Sí, pero dice desear. desear, El verbo es desear. con vehemencia. Sí, empero es pues, aquí se traduce pues. Entonces desear o procurar está en modo imperativo. Cuando se traduce en modo imperativo, choca con todo el contexto. Al traducirlo en modo indicativo, que en el griego es la misma forma, y la diferencia lo hace el contexto, cómo se debe traducir. Los traductores entonces se fueron con la tradición y no con el contexto. Porque el contexto indica que se debe traducir en el modo indicativo. ¿Cómo se traduce el modo indicativo? Pero ustedes están procurando los mejores dones. Pero ustedes están procurando los dones más vistosos. Pero ustedes están procurando los dones que los ponen como más espirituales, como más dignos. Así se traduce el modo indicativo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y entonces dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y vamos a ver la próxima semana cuál es el camino aún más excelente. Y ustedes saben cuál es. El camino del amor. El camino del amor. Pero si estamos en competencia y cada uno está procurando los mejores dones, los dones más vistosos, eso no es amor. Eso es competencia. Eso no es lo que el Señor quiere en su cuerpo. Él quiere igualdad. ¿De acuerdo? Entonces hay que traducirlo indicativo. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Ustedes están procurando los dones más vistosos. Ustedes están procurando los mejores dones. Pero yo les voy a enseñar cuál es el mejor. El mejor es el don del amor. Bien, vamos a llegar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario más? Está interesante, ¿no? Sí, estoy revisando las diferentes versiones. Sí, todo el mundo lo traduce imperativo. El King James también lo traduce imperativo. Sí. Y de ahí viene un montón de errores. Un montón de falsas doctrinas. El detalle este tan puntual, porque le da el punto y coma al tema, ¿verdad? Sí. O sea, así como está traducido, choca por el contexto. Ajá. ¿Cómo lo localizó? ¿Dónde? Yo no lo localicé, hermano. Ah, bueno. Me lo enseñaron. Ah, bueno. Sí. Eso es. Un hermano que vino acá, invitado por Don Jim, hermano Kenneth Bazar, ya está con el Señor. En ese entonces era el secretario tercero de Misiones de la Agua. Él vino acá Ah, bueno. Porque yo y quería él nos ver enseñó eso. dónde estaba, digamos, como el autor, como... ¿De dónde viene? Sí. Sí, a mí me lo enseñó él y entonces después lo investigué por mi cuenta. Y me di cuenta que así es como él dice. Y la forma es la misma en el griego. Entonces,
¿Cómo se traduce correctamente? Bueno, las reglas de interpretación y las reglas de traducción es, cuando hay duda, es conforme al contexto. Y los traductores, lamentablemente, no están traduciéndolo conforme al contexto, al usar el imperativo. Bien, vamos a despedir la clase. Y seguimos. La próxima semana hay examen, ¿vamos? La próxima semana es el segundo parcial. Hermano, lo que no me queda claro es cuáles son los temas de Buena del pregunta. examen. O sea, Buena pregunta. Realmente, Ok. no sé si tal vez se puede poner como un mensajito los hermanos que Está bien. ya lo tienen como más claro. Está bien, lo voy a poner como, lo voy a aclarar en estos próximos 2-3 días, lo voy a poner, y si no lo he puesto de aquí a un par de días, recuérdeme por favor. Recuérdenme en el grupo, hermano, estamos esperando los temas del parcial, porque sí está un poco complicado, ¿verdad? Sobre cuáles son los temas. Ahora, lo que siempre puede salir son los libros de la Biblia y las reglas de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación aceptada. Aunque no lo crean, hay gente todavía que está teniendo problemas con eso. Entonces, siempre hay que enfatizar eso. Bien, vamos a despedir la clase. ¿Quién quiere guiarnos en oración?